lancé desesperado cruzando la puerta, saltando un frigorífico apagado que había servido de ineficaz barricada. Mis piernas me impulsaron por la habitación hasta el pequeño pasillo. Era incapaz de dejar de comer los restos caducados de la nevera, a pesar de su horrible hedor, tras varios días sin comida. Los gritos de dolor y las peticiones de ayuda a mi alrededor renovaron mis energías. A pesar de mi hambre, estábamos en guerra. Me detuve frente a un pequeño cuarto de baño. Un ruido. Había algo escondido tras las cortinas de la ducha. Mi miedo aumentaba y las imágenes del enemigo inundaron mi mente. Bestias despiadadas vistiendo piel humana, que devoran a los vivos indiscriminadamente, sin aceptar súplicas o respetar ruegos. Zombies. Todo había empezado como nos imaginábamos, con un virus. Los primeros infectados no eran más que un cliché. No quedaba humanidad en ellos. Tan solo rabia sin mente, cuerpos retorcidos y ese impulso primario de consumir a otros. Nuestra generación estaba preparada, obsesionada con este monstruo. La primera oleada fue erradicada con facilidad, pero no estábamos preparados para el cambio. No estábamos preparados para la criatura que nació tras acabar con los primeros. Algo mucho más difícil de combatir. La mayoría de los zombies fueron destruidos a quemarropa, ya que los ataques a distancia eran más propensos a fallar. Las películas nos habían enseñado que infectado era igual a muerto cuando se trataba de zombies. La persona estaba muerta cuando sus ojos se nublaban y comenzaba a morder, no cuando le metías una bala en su cabeza. La nueva cepa del virus aún controlaba el cuerpo, pero dejaba al anfitrión otras habilidades. Es posible que puedas apretar el gatillo contra la caricatura enloquecida de lo que había sido tu amigo, tu pareja o tu hijo. Pero si todavía hay un alma tras esos ojos vacíos, ¿y si cuando te atacaran les oyeras sollozar y rogar con su propia voz? El virus tan solo necesita un momento de duda. Apuesto a que tú dudarías. Yo lo hice. Por eso ahora tan solo puedo ser testigo de cómo mi brazo arranca la cortina de ducha y agarra al niño escondido tras ella. ¿Por qué únicamente puedo pedir perdón antes de que el virus me obligue a desgarrar su pequeño cuerpecito? ¿Por qué ni siquiera puedo vomitar los pedazos y el hambre desaparece cuando noto el repulsivo sabor familiar de la carne humana en mi boca? Estábamos en guerra. Y yo soy el enemigo. ...2015... Los Ángeles, California. Los ciudadanos de la ciudad de Los Ángeles comienzan a rumorear la presencia de algo misterioso en su comunidad, pero nadie sabe qué es. Las autoridades se comprometen a actuar. 2016. Nueva Delhi, India. Comienzan una serie de disturbios en las calles de Nueva Delhi debido a un derrame de petróleo en un río cercano a la ciudad. La policía abre fuego y matan a unas 245 personas. En otras ciudades comienzan más manifestaciones tras la noticia. 2017. Una guerra civil empieza en Lituania, Estados Unidos y Vietnam, dando al Pentágono la alerta de DEFCON 2 para prepararse a una guerra mundial. 2018. El presidente de Rusia, Vladimir Makarov, es asesinado por un estudiante ucraniano por la ocupación de Rusia en Ucrania. Rusia rompe relaciones con Ucrania y les lanza bombarderos a Kiev. El nivel DEFCON sube a 1. Se inicia la Tercera Guerra Mundial en el acto. 2019. Rusia, Corea del Norte y China crean el eje de la retribución y luchan contra los del eje imperial con Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Se unen a la retribución Myanmar, Vietnam, Pakistán, Irak e Irán. Mientras a los imperiales México, Francia, Brasil, España, Japón y Corea del Sur. Las ciudades grandes quedan destruidas y ocupadas en solo 6 horas. 2020. Submarinos norcoreanos atacan las costas de Argentina, Perú y Chile obligándolos a unirse al eje imperial. Mientras los aliados ganan la batalla de Kiev y logran su tercera victoria ante los rusos. 2021.
Los estadounidenses roban en secreto bombas ZAR y comienzan a ayudar a México, Brasil, Chile y Argentina a desarrollar armas nucleares. México acaba con una bomba de 35 megatones llamada la bomba de Dios, la cual en las islas resulta ser un éxito. México se prepara para bombardear Pyongyang y San Petersburgo. 2022. Las acciones mexicanas se realizan y Estados Unidos bombardea junto con Francia, Alemania e Inglaterra ciudades norcoreanas, asesinando en los bombarderos a Kim Jong-un. 2023. Las manifestaciones terminan en una anarquía total en casi todos los países en el mundo y la población humana quedará en el 2024 a cenizas por la guerra. 2024. La especie humana ha desaparecido, solo dejan a 25 personas vivas, y la especie animal se recupera en las ciudades que comienzan a ser reclamadas por la naturaleza. 2025. La humanidad con las 25 personas después de la devastadora Tercera Guerra Mundial comienza a crear pequeñas ciudades con lo mismo que contaba la civilización de hace 10 años, se restablecerá la electricidad y la guerra ya acabada, se iniciarán procesos de caza primitivos antes de que el mundo vuelva a su normalidad. Esa noche, yo tuve que aceptar que me mandaran a la luna por 3 meses, yo no sabía lo que iba a pasar. Todo empezó el 11 de septiembre del 2029, había una disputa entre varios países por un ataque químico o algo así, yo apenas llevaba 2 años de entrenamiento como astronauta, y mi sueño siempre había sido ir a la luna, desde pequeño, y mi ídolo más grande y preciado es Neil Armstrong. Ese día, 13 de septiembre, me había llegado una llamada de mis compañeros de la NASA, diciéndome que me estaban ofreciendo ir a la luna por 3 meses, yo no lo pensé 2 veces, grave error, y acepté con mi mente tan infantil. El 15 de septiembre a las 7 de la noche, ya estábamos listos mi compañero de viaje y yo, ese día en la tarde nos había ido a visitar el ex compañero de viaje de Neil, yo no podía haber estado más excitado, yo estaba súper feliz porque por fin iba a ir a la luna e iba a honrar la memoria de mi padre, que él quería que fuera un gran hombre. Dieron las 8:30 p.m. y despegó el cohete, viajamos 94 minutos, luego por fin estábamos a donde ansiaba llegar. A mi compañero le daba un poco de miedo bajar porque creía que el oxígeno se acabaría pronto y yo me ofrecí a bajar, di los primeros pasos en el lugar, y repetí al pie de la letra lo que dijo Neil, me sentía realizado. Era 19 de septiembre y me llegó un informe de que Estados Unidos había mandado una bomba a Siria, también escuché que habían matado a 5.000 personas o más. Mi compañero y yo nos pusimos a rezar por esa pobre gente inocente, yo nací en México, pero me convertí en estadounidense a los 5 años, por eso no me considero muy patriota, y mi amigo tenía orígenes italianos, así que no nos sentimos orgullosos de lo que había hecho Estados Unidos, por eso rezamos. Ahora 27 de septiembre, Estados Unidos atacó a Egipto, esto fue más impactante. Dejó caer la bomba atómica en las pirámides de Egipto y mató 1.268 personas y daño en la redonda, destruyó 2 de las 3 pirámides y la otra estaba hecha pedazos, toda negra y destruida, ahora hizo que se rindieran fácilmente. Volvimos a rezar. Es 13 de octubre y nos llegó el informe de que Rusia había atacado a Estados Unidos destruyendo por completo la Estatua de la Libertad. Ahora sí me dolió más, porque mi mamá trabaja en Nueva York e intenté decirles a la base que llamaran a mi pobre madre, estaba bien. Me dijeron que se había cambiado a Texas hace 10 días, me sentí un poco mejor, ella está bien. El 29 de octubre oficialmente empezó la guerra mundial entre Japón, Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Alemania, todos querían algo.
Japón quería que Estados Unidos le brindara algo de armas, Estados Unidos como siempre quería ser el macho alfa, Rusia quería derrotar a Estados Unidos para que se convirtiera en una de sus aliados, Francia quería más armas, China quería más riquezas y Alemania quería unirse a Estados Unidos para derrotar a Irak. El 29 de octubre Ucrania entra en combate con Alemania e Inglaterra. Nos dimos cuenta de eso, me puse a llorar y mi compañero entró en shock, se quedó mirando al piso de la nave y yo en posición fetal. Yo me había llevado La cabaña, es un libro muy bueno que siempre me relaja, lo leí todo en 2 horas, me traté de calmar un poco, bueno, eran las 11 de la noche, me dormí. Al día siguiente me comuniqué con la base, nadie respondía, vi por la ventana de la nave, mi sorpresa fue enorme, desde acá se veía la mancha negra que tenía Estados Unidos. Deduje que todos los países se habían juntado contra Estados Unidos. Mi compañero y yo estábamos muy impactados de lo que pasó, estábamos solos, ya no podíamos regresar porque la base da el aviso de regreso a la nave, no teníamos nada o no sabíamos nada de cómo regresar, y yo me dije, este será mi fin. Mi compañero salió rápidamente afuera sin casco para suicidarse, yo lo traté de seguir pero no pude alcanzarlo, él finalmente murió. Hoy es 3 de enero del 2034, ya pasó un mes y ya no tengo comida ni recursos, escribo esto con mi pluma que ya casi no tiene tinta y unos papeles de la nave, bueno. Yo haré lo mismo que mi compañero, adiós. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con qué se peleará la Cuarta. Arcos y flechas. La Segunda Guerra Mundial es un tópico fascinante, porque esconde una gran cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el tema. Horrores anónimos que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un horrible holocausto, pero hubo cosas más allá, y ese más allá se concatena con misterios que hasta el día de hoy jamás fueron resueltos para dar culto a quienes lo sufrieron. Dentro de la Gran Segunda Guerra Mundial ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Fue la Guerra del Invierno, duró 3 meses, los finlandeses ganaron, los soviéticos intentaban invadir el país, Finlandia no era un sitio fácil, era sumamente difícil, era un desierto helado en su mayor parte, una tundra, muy fría. Los soldados soviéticos estaban desesperados, habían sido reclutados por medios muy crueles, eran campesinos y, de entre ellos, muchos eran niños, no tenían ningún entrenamiento, por ello el comandante soviético, que era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible, fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al ejército invasor por supuesto, y fueron descartadas. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses. La inteligencia del gobierno finlandés decían que en los bosques había un monstruo, había algo horrible y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse, incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña allá. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento, era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos, en primer lugar, y el segundo era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitoso, pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio y la única opción era adentrarse a los bosques y cruzar ese lugar como mejor pudiera. El coronel estaba a cargo de una pequeña armada, aquí la historia hace un irremediable stop y quiero que recuerden, que no olviden en ningún momento. Esto fue real. Esto pasó en verdad. La historia hace una pausa aquí, y debe empezar a ser contada del lado de los finlandeses.
La inteligencia finlandesa descubrió el secreto de un coronel soviético, sabían que se estaban acercando con una armada con muchos soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel, atacar la ciudad por el otro lado. ¿Por qué se enteraron? ¿Por qué algún soldado soviético desertó? No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque, de ahí dedujeron todo, pero lo que preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad, lo que le preocupó a los finlandeses fue el estado en que estaban los cuerpos, decir que simplemente eran cadáveres es muy poco, era más una ola de carnicería, de horror con mutilaciones, e inclusive despellejamientos en el lugar, los soviéticos habían sido completamente masacrados. Los únicos humildes aquí no fueron los soldados soviéticos, del lado de los finlandeses, sino también había personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes, personas sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos estaban poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí, después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío, pero ¿saben una cosa? Fue una mentira muy mal construida, no solamente porque quedaban muchas provisiones, entre las carpas que habían juntado del ejército soviético, sino porque además, ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacerlo eso a un ser humano. Lo que están viendo fue tomada durante ese tiempo, fue tomada en el campamento de los soldados soviéticos, esa foto fue tomada por el ejército finlandés y eso que están viendo es la piel mutilada de un soldado soviético. Quizá, cuando encuentren este insignificante diario, muchos pensarán que me volví loco en el transcurso de la guerra, que deliraba, o que era imaginación mía, otros dirán que dije la verdad. Era mi tercer mes en Guadalcanal, estaba muy mal alimentado, constantemente nos hidratábamos con los cocos de las palmeras, ya que los acorazados japoneses habían hundido muchos de nuestros barcos con provisiones y otros recursos. En el transcurso de los 3 meses que estuve en la isla he vivido los peores horrores de mi vida, no solo a causa de la guerra y de los cadáveres mutilados que iba encontrando por el camino, sino por las cosas realmente extrañas que pasaban a nuestro alrededor en la gran selva húmeda y totalmente oscura cuando anochecía. Cuando llegamos en agosto a la isla y desde los primeros sucesos escalofriantes, yo pensé en un desembarco mortífero, en el cual nos esperaban ametralladoras o bombardeos enemigos. Afortunadamente no fue así, pero el horror empezaría esa misma noche, cuando por error habíamos matado a uno de nuestros compañeros de trinchera, Martin Rosenberg. Descubrimos su cuerpo al amanecer, ya que anteriormente nadie podía salir de la trinchera por temor a que nos detectaran los japoneses. Vimos el cuerpo de Martín totalmente acribillado por nuestros disparos, todos se preguntaban por qué había salido de su posición sabiendo que todos estábamos preparados a disparar a cualquier movimiento. Robert Shefford, quien estaba a pocos metros de Martín en el momento que fue baleado, dijo que sintió que él, Martín, luchaba contra alguien esa noche. Robert no pudo identificar quién o qué era con lo que estaba forcejeando Martín, pensó que era un japonés que se había metido a su trinchera, aunque lo más raro que confesó es, que cuando Martín fue disparado, Robert se quedó despierto toda la noche y no vio nunca a nadie salir de la trinchera donde él estaba, es más, fue el mismo Robert el primero en describir que se trataba de Martín al que disparamos. Luego del extraño hecho seguimos avanzando, y tuvimos nuestro primer enfrentamiento con el enemigo ese día. Perdimos 21 soldados. Nuestro capitán al mando estaba muy enojado ya que alguien le había dado mal las coordenadas a dónde ir, aunque fuera una emboscada. Luego de semanas de lucha, acampamos en una pequeña parte de la selva isleña y dormimos hasta el amanecer.
Cuando despertamos, nos encontramos con la sorpresa de que 6 hombres no estaban en el acampado. Más raro nos pareció que todas sus pertenencias estaban ahí, solamente faltaban ellos. Al principio creímos que se habían ido a orinar o al río, pero nunca más volvieron, era como si hubiesen desertado y tragado la tierra, porque no dejaron rastros ni nada. El capitán se disgustó mucho y lo único que se le pasaba por la cabeza es que huyeron. La 7ª noche en la que descansamos, nuevamente volvió a ocurrir, esta vez 9 hombres habían desaparecido dejando sus pertenencias, ya el capitán empezaba a maldecir de qué demonios estaba ocurriendo. Ya con dudas, seguimos caminando y nos encontramos con un avión caza de la RAF, Royal Air Force, estrellado. Samuel, quien era experto en la mecánica aérea, examinó el avión estrellado. No estaba del todo destruido, como si quisieran aterrizar y no pudieran por el impacto fatal. Samuel descubrió algo muy extraño. Aparte de que no había un cuerpo, ya que quizás la persona había sobrevivido y había huido o simplemente se eyectó, fue que la nave no presentaba fallas de pilotaje ni marcas de que fuera atacado. No obstante, abrió la parte trasera del caza y vio que el mecanismo interior estaba totalmente destruido, con marcas de mordeduras y arañazos. Saboteado es lo que pensamos. Sam fotografió el suceso y más tarde lo envió a un forense aéreo, el cual no nos dio resultados concretos, sino más que nada científicos. Segundo mes en la isla. Batallas feroces y pérdidas mortales, el verdadero horror nos llegaría cuando, al caminar por las costas de la isla, nos encontrásemos con un cadáver colgado en la rama de un árbol. Estaba cabeza abajo y en estado de descomposición, a tal punto que al bajarlo, muchos trozos de su piel le habían caído, y su cara estaba despellejada. No tenía ojos, lengua, ni orejas. Fue horrible. Decidimos acampar cerca de ahí para ver si obteníamos algunos resultados del suceso. Me dormí y por la madrugada me despertó un ruido de forcejeo. Cuando sigo el ruido veo a Robert luchando contra algo. Hago ruido con mi rifle, y es cuando me quedo paralizado, observando que lo que estaba encima de Robert no era una persona, no era un japonés, no me saldrían las palabras para describir esa cosa que vi. Lo que puedo decir, es que era algo horrible, con ojos saltones y blancos, y similar a un indígena, como un pigmeo. Quizá era alguien que tenía el síndrome de enanismo, pero no me importaba, por lo que inmediatamente disparé. No sé si le di, porque a pesar de estar temblando de miedo, huyó corriendo, trepó por un árbol y desapareció. Una persona con una herida de bala de ese tamaño no habría podido siquiera seguir caminando. Se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo. Todo se estaba tornando demasiado sombrío, así que decidimos irnos del lugar. Mientras nos íbamos empezamos a sentir a los árboles moviéndose con pesadez, a pesar de que eran árboles duros y macizos, cuyas ramas difícilmente podrían ser dobladas. La oscuridad nos impedía ver con claridad quién estaba agitando de esa forma las ramas, pero veíamos siluetas humanoides que saltaban de copa en copa. Fue espantoso, y empezamos a disparar sin saber a qué le estábamos tirando. Llegamos a un campamento con otros soldados, estábamos totalmente asustados, y lo único que decíamos es que nos seguían. Obviamente ellos pensaron que se trataban de japoneses, fueron a ver qué pasaba, y al volver nos dijeron que no encontraron nada. Decidimos no contar lo que había ocurrido ya que nos tildarían de locos desquiciados. Gracias a Dios, nunca más volvieron a ocurrir esas cosas, pues al amanecer nos trasladaron a otro batallón de la isla. A pesar de que fue un momento corto, fue el peor de todos aquellos vividos durante nuestra estancia. Aún no sé qué eran las cosas que nos perseguían esa noche, y la cara despellejada de esa persona, aún no se me borra. El avión saboteado desde el aire.
Son cosas que seguirán en incógnita por el resto de mi vida. Más tarde descubrí que en la isla habitaban hombres de descendencia Kojiku, tribus indígenas japonesas practicantes del ocultismo. Hacían espeluznantes sacrificios rituales, e invocaciones, ¿a qué? No lo sé. Lo que sí sé es que, incluso luego de haber pasado experiencias terribles, jamás volveré a poner un pie en aquella isla.